Bueno, muy buenas noches. Me presento, soy Andrés Chávez, soy estudiante de la Facultad de Derecho. No, el día de hoy voy a hacer una entrevista, en este caso tengo como invitada a la abogada Doris Michelle Zambrano Singre, que le voy a hacer una entrevista acerca sobre el uso de la mediación en la solución de conflictos. No, a continuación voy a dar a conocer un poco de su perfil profesional. No, la abogada Doris Michelle Zambrano Singre. Ella es abogada en libre ejercicio de los tribunales, de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador. Graduada por la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí en enero del 2020. En sus roles cuenta que actuó como jueza de paz de la parroquia Puerto Limón, Cantón Santo Domingo, de diciembre del 2019 hasta abril de 2022. También fue mediadora por el Centro de Mediación Censol, Centro de Soluciones Legales, hasta octubre del 2021. Actualmente ella es subdirectora del Centro de Mediación Pacto de Paz sucursal Flavio Faro desde abril del 2022 hasta la actualidad y es mediadora a nivel nacional para el Centro de Mediación Pacto de Paz. Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, a continuación voy a plantear la ronda de preguntas que he planteado cinco. La primera dice lo siguiente. ¿Cuál es su opinión sobre la mediación como método de la resolución de conflictos en comparación con un litigio tradicional? Bueno, la mediación como método alternativo de solución de conflictos en comparación con el litigio tradicional es que es una herramienta muy beneficiosa porque no solo nos permite descongestionar el sistema de justicia tradicional, o sea, el tema del litigio, sino que nos permite darle soluciones más rápidas a los clientes, a los usuarios, en vez de llevarlos a juicios que van a durar 3 meses, 6, un año, lo podemos resolver en 2, 3 horas en una mediación. Entonces, para mí, mi opinión sobre la mediación es que es una de las herramientas legales más importantes que contamos en la actualidad, que creo que no ha tenido la difusión o la importancia que debería en muchos de los medios. Por ejemplo, en el Cantón Flavio Alfaro, vemos que a pesar de ser una unidad multicompetente, que tiene demasiados procesos, que tiene un solo juez, muchos de los abogados no optan por la mediación porque se intervienen pues ciertos intereses, más allá de ver realmente el beneficio para el usuario. Entonces, para mí, la mediación es el método de solución de conflictos más beneficioso que tenemos en la actualidad y que deberíamos pues aprovecharlo más. Claro, sobre todo porque es un proceso más rápido, como usted lo dice, Sí, es más rápido, más económico más en económico, cuanto por supuesto. a tiempo y a desgaste emocional, porque hay que recordar que en los procesos legales no solo nos enfrentamos a qué dice la ley, quién tiene la razón, sino que hay emociones de por medio en que representamos personas que han tenido un conflicto. Entonces, el llevarlos a juicios crea enemistades más grandes, desgaste emocional mucho peor que solucionar un conflicto en menor tiempo y a través del diálogo, que es lo que hace la mediación. Claro, es verdad. Entendido esa parte. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las principales, en este caso, cuáles son los principales beneficios de recomendar, en este caso, a los clientes sobre optar sobre la mediación en lugar de llevarlo a un proceso judicial? Bueno, el principal beneficio es el ahorro de tiempo, de dinero y de energía. Claro. Como te mencionaba antes, hay mucho desgaste emocional en los conflictos legales, por ejemplo, en los temas de herencias o en los temas de divorcios, que hay muchas emociones de por medio que un juicio solo lo hace peor, lo alarga más. Otro de los beneficios que tiene la mediación es que gracias al reconocimiento como un título de ejecución, que se lo hizo a través del COGEP, quiere decir que el acta de mediación, una vez que ha sido firmado por las partes, se convierte en una sentencia, en un título de ejecución que cuando una de las partes incumple, nos ahorramos el trámite de hacer una demanda tradicional y lo que hacemos es pedir la ejecución del acta a un juez, que es un proceso mucho más rápido que llevar un juicio normal. Otro de los beneficios es que nos permite solucionar conflictos que de cierta forma por la vía legal tradicional no se puede. Por ejemplo, las deudas en las que no hay documentos escritos, las deudas que son más interpersonales,
porque hemos logrado que personas que tienen este tipo de conflictos, sin tener documentos que prueben que la deuda existe, ellos aceptan que sí, que deben el dinero, y llegan a un acuerdo y así hay una solución. Otro de los beneficios que yo creo que existe en la mediación, más allá del tema legal, que sí me parece que es como el tema del tema emocional, es que puede llegar a haber en ciertas ocasiones una reparación no solo del daño material o económico, sino también emocional, porque las partes en algunas ocasiones no se pueden expresar, ¿no? Que es algo que no se puede hacer en un juicio normal, en una audiencia, y Claro. ellos también hasta abordan sus emociones y al final del día terminamos no solo resolviendo el conflicto, sino algo emocional que hubo entre las partes y que terminan satisfechas no solo por su conflicto legal, sino también emocionalmente. Creo que esos son los principales beneficios. De ahí realmente, bueno, otro de los beneficios es que no necesitas ir con un abogado. Mediación se puede representar a sí mismo. Claro. Para acceder a mediación es necesario nada más programar la audiencia de mediación, es hacer la invitación y que se programe cuándo se va a realizar. Es decir, las partes pueden manejar cuándo se va a realizar la mediación, a sus tiempos, no como en el proceso normal, que pues, bueno, uno tiene que esperar la citación, la convocatoria a audiencia, Las el fecha de situaciones que a veces se citación. extienden demasiado. Claro, se extiende demasiado tiempo, entonces nos permite tener resultados mucho más pronto. Y otro de los beneficios es que hay muchas materias en las que se puede llegar a mediación y así evitamos congestionar el sistema de justicia. Otro de los aspectos que también para mí es un beneficio de la mediación es que termina con el proceso judicial, porque muchas veces puede que la demanda ya esté lista, que estemos esperando fecha de audiencia, pero se decide hacer mediación, con el acta de mediación ya se pone en conocimiento del juez y el proceso se archiva. Entonces, si el proceso se va a demorar demasiado o las partes realmente no quieren seguir en ese conflicto y prefieren arreglarlo en mediación, con el acta de mediación se soluciona aquello. Entonces, eso es también uno de los beneficios más importantes de recomendar la mediación. Muy bien, la siguiente pregunta sería, en este caso, ¿cómo evalúas cuando es apropiado, en este caso, sugerir la mediación a un cliente en lugar de litigar? Primero, habría que evaluar cuál es la materia, cuál es el asunto del conflicto, es decir, ver si esto es un tema que se puede resolver en mediación o Pero que no. depende a la competencia. Ajá, dependiendo de la competencia. Una vez que uno analice de que, por ejemplo, sea un tema de un cobro de deuda, entonces, ok, sí procede por mediación. Lo segundo es analizar qué tan factible es que la persona invitada, que la otra parte del conflicto acuda, porque igual pierdes tiempo intentando mediación con alguien que no vas a poder No va a mediar. poder, claro. Sí, entonces hay que hablar muy bien con el cliente, explicarle que la mediación es un proceso voluntario, que no vamos a poder obligar a la otra parte a que acuda a la mediación. Entonces, si él ve que no hay posibilidades, que no hay una comunicación, que es una persona que es muy cerrada, cuando ya el conflicto es demasiado grande, no sería conveniente recomendarle a alguien intente mediación porque va a utilizar un tiempo que ya lo puede ir ganando a través de un proceso legal, del proceso legal ordinario. Yo creo que esos serían los principales aspectos a analizar. O sea, si es la competencia y las posibilidades de mediar. Claro, Y también dependería pues de la magnitud, porque dependiendo, como tú sabes, la mediación se cobra de acuerdo a la cuantía, de acuerdo a la tabla que establece el Consejo de la Judicatura. Entonces, también hay que serle muy claro al cliente de aproximadamente cuánto le va a costar esa mediación, ¿no? Y cuánto le va a costar ir a un proceso judicial y que él tome la decisión de qué es lo que cree más conveniente de acuerdo a sus posibilidades, porque no podemos decirle, sí, hagamos mediación y ya está, pero al momento de hacer el acta no tiene cómo pagarla y ya ha perdido mucho tiempo. Entonces, también hay que analizar el tema de los costos. Esos serían como los tres aspectos que yo creo que como abogado uno tiene que conversar con su cliente antes de decidir si va a hacer mediación o no. claro. Y en este caso, el abogado, en este caso, ¿cuáles serían las diferencias entre un proceso de mediación y un litigio en los tribunales? Es decir, por ejemplo, el abogado, ¿cómo asesoraría en este caso a su representante? Bueno, igual dependería del conflicto, pero en su mayoría, como en mediación,
En realidad, lo que hacemos como mediadores es tratar de que sean los clientes los que hablen más que los abogados, salvo que ellos no lo prefieren. Entonces, como clientes, como abogados, yo creo que lo más importante de cuando asesoras a alguien para ir a mediación es decirle, ¿no? Lo primero es que es voluntario, no podemos obligar. Claro. Conversar antes de ir a la mediación, o sea, hasta qué punto usted está dispuesto a ceder, qué es lo que va a ir a ofrecer. Porque esto es la mediación, ¿no? Es que alguien ofrece y el otro dice, bueno, sí, no me parece. Entonces, básicamente es una conversación para llegar a un acuerdo. Entonces, sí, hay que preparar al cliente y decirles, esto es lo que puede pasar, usted se va a sentar, vamos a estar 2 horas y al final del momento la otra persona va a decir, no, ya no Se quiero y puede se va llegar a a ir. un punto, claro. Ajá, o puede que sí lleguemos a un acuerdo, pero él puede decir, no, me voy, no estoy de acuerdo y se levanta y todo ese tiempo no pasó nada, no ganó nada. Entonces, creo que como abogados, para preparar al cliente antes de mediación es decirle exactamente lo que puede pasar. Y en cuanto a la asesoría ya para un proceso legal, para mí como abogada lo más importante es siempre decirles los tiempos. O sea, yo cuando tengo mis clientes trato de decirles, este proceso se demora tanto tiempo. Antes. En aproximadamente 7 meses, 8 meses, dependiendo de la unidad judicial, usted va a tener una solución, porque yo no le puedo decir, sí, en 2 meses esto ya está, porque me parece que no es ético, porque yo siempre trato de decirles, mire, en la ley el tiempo para citar son tantos, el tiempo para contestar la demanda son tantos días. Entonces, y el juez tiene tantos días para señalar audiencia, y todo esto son días hábiles. Entonces, hagan las cuentas y calculen, estos son 4 meses, estos Claro. son 5 meses. Entonces, siempre pienso que en ese sentido hay que decirles la verdad a los clientes y bueno, la otra depende también de la materia en la que se esté tratando el conflicto, por ejemplo, el tema de si va a tener que declarar o no, prepararnos para eso, el tema de las pruebas. Lo bueno es que de cierta forma en los procesos judiciales tradicionales, pues no, el cliente no interviene casi Claro, no nunca, interviene casi nunca. muy poco. Entonces, la preparación más bien depende ahí del abogado. Simplemente si hubiera casos en los que él va a declarar, pues ahí sí ya depende de la preparación que se le haga en cuanto a las posibles preguntas, qué es lo que tiene que decir y qué es lo que no debería decir. Pero sí dependería, pienso, de la materia, ¿no? Claro, exacto. Bueno, la siguiente pregunta es en este caso sobre el mediador. El mediador en este caso, ¿cuáles son los desafíos comunes que se enfrentan en un proceso de mediación y cómo éste lo supera? Bueno, los desafíos comunes como mediadores siempre es el que exista una parte que esté cerrada a la negociación, que se aferre mucho a su posición, a decir, no, yo no voy a hacer, no, yo Claro, que no no quiero sea. hacer. Sí, que no quiera realmente negociar, porque eso es mediación. Pero de acuerdo a cómo se ve la situación o de acuerdo a la materia que se esté tratando, lo bueno o lo que yo sugeriría que se tiene que hacer es que hacer audiencias por separado. Porque a veces como mediadores solo escuchamos a quien quiere hacerla, o sea, escuchamos primero a quien invita a la mediación, porque él nos viene a contar de su caso y uno le dice, ok, procede para esa mediación, vamos a invitarlo a tal fecha. Y no tenemos que quedarnos con esa idea, ¿no? Con esa versión de las cosas que nos está contando quien solicita la mediación, sino que obviamente ya cuando llega la audiencia de mediación se escucha la otra parte. Claro, Y se escucha mejor. cuando el conflicto escala mucho o hay una persona que no quiere negociar, siempre es bueno pues detenernos un momento y tener una audiencia por separado Es con esa separado, persona. claro. Porque a veces sucede que en los temas de familia, por ejemplo, cuando tratamos tenencia o régimen de visitas, más allá de que el que no quiera ceder en la negociación es porque hay algo personal, que como relación tuvieron, que entonces a veces no toca hacerla de psicólogos más de que de mediador o que de abogado y de escuchar a las partes. Y ya una vez que ellos, o sea, sacan eso de su mente, nos centramos de nuevo y ahí podemos aprovechar y seguir en la mediación. La otra es que cuando las partes acuden con abogado, vemos muchos abogados que siempre queremos ganar, que no queremos perder, así sea mediación, y en realidad en mediación ganamos todos, pero Pero hay es abogados, ganar y ganar, mediación, se supone. sí, en mediación es eso, pero hay muchos abogados que no, que quieren tener siempre, y a veces aunque el cliente ya está dispuesto a ceder, los abogados lo detienen. A veces
es por eso, por el ego o porque piensan que pueden cobrar más. No sé cuál sería el conflicto ahí, pero sí hay situaciones en las que a veces los abogados entorpecen un poco el proceso de mediación por no querer que su cliente pierda o querer Claro. tener la razón, pero ya a veces el cliente dice, sí, ok, yo quiero hacer esto, sí, sí voy a hacer, yo voy a pagar así. Entonces, a veces los abogados no nos ayudan mucho como mediadores, pero igual es un conflicto que se puede superar. Yo creo que la herramienta más importante en mediación o como mediadores es la comunicación asertiva, o sea, realmente escuchar el problema Claro. y tratar de dar una solución como que si fuéramos parte del problema, Claro. pero no dejar que el tema del sentimiento crezca mucho, porque a veces por resentimientos todo el acuerdo se puede caer y al final hemos perdido no solo el tiempo de los clientes, sino nosotros también como mediadores. Entonces, Mediadores, claro, sí. ahí sí toca tratar de poner en práctica todas las técnicas de comunicación y de resolución de conflictos que se aprenden en el curso, en la formación como mediadores, pero sí es un poquito complicado, sobre todo en los temas de familia o de herencias, porque siempre hay resentimientos personales que no son parte del conflicto, pero que como ya están en ese momento, surgen ahí que hay que manejar muy delicadamente. Claro, eso es verdad. ¿No hay alguna sugerencia o acotación sobre nosotros, los futuros abogados? Puedes decirse acerca sobre el ámbito de la mediación, de cómo debemos enfrentarlas o cómo es el rol de un mediador o cómo se maneja la mediación en un futuro. Bueno, yo creo que el campo de la mediación va a crecer mucho. O sea, ahora con el tema de que se puede hacer mediaciones en el tema tributario, hay mucho campo laboral que todavía se puede abarcar, además de simplemente la litigación tradicional de las ramas del derecho. Pero yo creería que hay que ver la profesión más allá que como un negocio, ¿no? Desde que voy a coger este caso y lo voy a hacer así porque así puedo cobrar más. Verlo realmente como una, o sea, una vocación de que yo quiero a mi cliente ayudarlo a resolver su problema, no quiero cobrarle tanto. Y eso es algo que Claro, pasa mucho, no solo con los nuevos abogados, sino también con abogados que tienen muchos años en la práctica que nos ponemos a nuestra necesidad de cobrar más primero que a la necesidad de resolver el problema por el que vino nuestro cliente. claro, Entonces, es verdad. como yo sé que en mediación, sí, lo vamos a resolver en 2 horas, pero no le puedo cobrar 1.000, 2.000, que se los voy a cobrar en el juicio, que va a durar 6 meses. No, yo le digo que esto no se puede hacer por mediación. Entonces, yo creo que el consejo más importante aquí para los nuevos abogados es que realmente pongamos a nuestro cliente primero, que resolvamos su problema de la mejor forma, no como nos convenga más a nosotros, porque lo que yo creo es que al final del día nos sirve más que nos recomienden como un abogado eficiente, que resolvió mi problema en 2 semanas, me ayudó, no me cobró mucho, a que sí, cobré $5.000, pero tuve ese cliente 2 años, un Claro, es año. verdad. Y que él al final del día va a decir, ay, ese abogado, tanto tiempo que me tuvo ahí en ese caso y me sacó un montón de dinero, porque al final del día eso es lo que dice el cliente. Y entonces, Claro, ¿qué te sirve más? Que te recomiende a alguien por eficiente, por bueno, porque resolviste rápido tu problema, a que porque te pasaste 3 años ahí. Y a la final puede que ni siquiera ganes el juicio. claro que ni siquiera ganes, eso es verdad. Ni siquiera ganas ejercicio. Además de que te llenas, para mí, te llenas de procesos que te están pagando de a poquito, que procesos que tienes que andar pendiente todo el tiempo, impulsando, que yendo a citar, que todas las cosas y las diligencias que hay que hacer, cuando lo puedes resolver en 2 semanas. Y es Claro, te vuelve algo tedioso a la sí. larga. Entonces sí pienso que hay que darle a la mediación la oportunidad que se merece y darle la importancia que tiene ya dentro del ámbito legal para solucionar los conflictos de los clientes, de la sociedad como tal, más allá de simplemente el beneficio como abogados. Claro, exactamente. Bueno, muchas gracias, abogada. Para mí es un gusto poder compartir, haber compartido este espacio de entrevista, sobre todo, ya que me ayuda a mí también como estudiante y como futuro profesional, y para mí es un honor y un gusto haber conversado con usted.
Igualmente, no, de nada. Un gusto haber podido ayudar y cualquier cosa, cualquier información, estoy a las órdenes. Muchas gracias. Gracias.